¿Quieres saber cuánto cuesta una instalación de paneles solares en 2024? Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy hemos preparado un vídeo donde vamos a analizar y vamos a desglosar el precio de cada uno de los componentes de una instalación solar para autoconsumo fotovoltaico residencial en 2024. Analizaremos coste de panel fotovoltaico, coste de inversor, coste de baterías, coste de la instalación en sí, de cableado y demás. Así que si quieres saber todo esto, te recomendamos que te quedes con nosotros hasta el final del vídeo. Y por cierto, dale un buen like si te gusta este tipo de contenido. Dicho lo cual, no nos enrollamos más y vamos a comenzar. Cuando analizamos una instalación fotovoltaica para autoconsumo en vivienda, tenemos que tener en cuenta el precio de los principales componentes que la componen, valga la redundancia. Y cuando hablamos de los principales componentes, vamos a analizar lo siguiente. Es importante conocer el precio del panel fotovoltaico y nosotros vamos a analizarlo. Es importante también conocer el precio del inversor, que es el cerebro de la instalación solar. También es fundamental conocer el precio de las baterías en el caso de que vayamos a añadir almacenamiento a esa instalación fotovoltaica. También deberemos conocer cuánto nos cuesta la instalación de la misma, es decir, que haya un operario, que haya una grúa, todo lo que va relacionado con la propia instalación, con la mano de obra de esa instalación fotovoltaica. Luego también es importante tener en cuenta los trámites y el coste que tiene realizar esos trámites, que hay una persona de oficina realizando toda la tramitación y toda la gestión del papeleo para hacer la legalización de la instalación fotovoltaica. Y luego con todo esto deberemos hacer un coste. Aquí también resaltar que cuando evaluamos o comparamos precios de instalaciones fotovoltaicas, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta el coste por vatio instalado. No es lo mismo el precio de una instalación fotovoltaica de 3 kilovatios que el precio de una instalación fotovoltaica de 5 kilovatios. Para poder comparar precios deberemos hacer la relación euro por vatio instalado y eso lo vamos a tener muy presente durante todo el análisis de este vídeo. El precio del panel fotovoltaico va a depender de muchos factores, pero entre todos los factores que pueden influenciar sobre el precio, yo destacaría dos principalmente. Uno, la gama, si estamos hablando de un panel de gama baja, de gama media alta o de gama alta, y luego también la potencia del panel fotovoltaico. En base a estos dos factores tendremos un precio u otro. Dentro de la gama entendemos que entra si es un panel fotovoltaico de mayor eficiencia, el tipo de subtecnología que implementa, el coeficiente de degradación, el coeficiente de pérdidas de temperatura, todo eso entraría dentro de la gama. Hablamos que un panel de gama alta sería aquel panel fotovoltaico que tiene un bajo coeficiente de degradación, que tiene un bajo coeficiente de pérdidas por temperatura, que tiene una alta eficiencia, que tiene un gran renombre en el mercado, etc. Y hablaríamos un panel fotovoltaico de gama media, aquel que tiene una eficiencia de un 21-22%, una eficiencia muy aceptable, que tiene unas pérdidas de coeficiente por temperatura también aceptables, es decir, un panel fotovoltaico que está muy bien y que tiene un precio asequible. Nosotros vamos a analizar en base a esos dos factores y en cuanto a la potencia, la mejor forma de analizar y comparar precios de paneles fotovoltaicos es con la relación que te mencionábamos antes, de euros por vatio. De forma que, para que te hagas una idea, si un panel fotovoltaico de 500 vatios cuesta 100 euros, si divides 100 euros entre 500 vatios, te sale a 20 céntimos de euro por vatio. Eso sería la relación que queremos comparar. Pues bien, en base a esto vamos a darte el precio de los paneles fotovoltaicos de gama media o gama media alta y vamos a darte el precio de los paneles fotovoltaicos de gama alta. Aquí entender que este precio es precio de venta al público, con lo cual luego puedes obtener quizá un descuento, puedes tener ciertos acuerdos por cantidad, pero esto es precio de venta público. En cuanto al panel fotovoltaico de gama media, tendríamos un precio que ronda entre los 18, 19, 20 céntimos de euro por vatio pico. Para que te hagas una idea, si tienes un panel fotovoltaico de 400 vatios, esto sería un precio de en torno a 75, 80 y poco euros. Para los paneles fotovoltaicos de gama alta, que son aquellos de muy alta eficiencia, 22 altos, 23%, coeficientes de degradación muy bajitos, etc., estaríamos hablando de precios por vatio de en torno a los 30, 35, 40 céntimos por vatio. De forma que si cogemos como referencia los 35 céntimos por vatio, eso significaría que un panel fotovoltaico de 400 vatios te costaría en torno a 130, 140 euros aproximadamente. Cuando vamos a analizar el precio del inversor, también podríamos considerar que hay multitud de factores que acaban afectando, pero que nosotros también queremos analizar dos de ellos, que son la gama de productos, si es un producto de gama baja, gama media o gama alta, y luego también la potencia.
En base a estos dos factores podemos llegar a precios más bajos o precios más altos. Yo en cuanto al inversor fotovoltaico siempre recomiendo utilizar mínimo productos de gama media y olvidarnos de productos de gama baja, porque es el cerebro de la instalación. Y si tienes una instalación fotovoltaica de 12 paneles con un inversor y te falla el inversor, pierdes la producción de toda la instalación fotovoltaica. Con lo cual, mi recomendación es siempre apostar por inversores de gama media alta o incluso gama alta. Nosotros, como referencia, vamos a darte el precio de un inversor de gama media alta y vamos a darte también el precio en base a euros por vatio pico. Aquí sí que es cierto que la relación euros por vatio pico va a ser mucho más económico un inversor de 5 kilovatios que un inversor de 2 kilovatios, principalmente porque por economía de escala. Como la envolvente prácticamente es la misma, quizá un poco más grande, y lo que hay por dentro es más o menos lo mismo, un poco más grande, el precio en euros por vatio pico suele ser inferior. Yo como referencia ya he analizado el coste de euros por vatio pico de un inversor de 5 kilovatios. Para ese inversor de 5 kilovatios de gama media alta tendríamos un coste por vatio de en torno a 25 a 35 céntimos de euro por vatio instalado. Lo que sería que si tenemos un inversor de 5 kilovatios, que son 5.000 vatios, tendríamos un precio aproximado de 1.400, 1.500, 1.600 euros aproximadamente. Estaríamos en ese rango. Y luego también, cuando hablamos de inversores, hay que hablar también de inversores híbridos, porque puede ser que tú quieras instalarte baterías a día de hoy o incluso a posteriori, con lo cual, en lugar de un inversor fotovoltaico convencional, quieras apostar por un inversor híbrido que tiene también entrada de almacenamiento. En el caso de los inversores híbridos son un poco más caros, no mucho más, pero son un poco más caros. Estaríamos hablando de precios de en torno a 35 a 45 céntimos aproximadamente, dependiendo de la marca y subcalidades. Dentro de esto, si elegimos también un inversor híbrido de 5 kilovatios, tendríamos un precio de en torno a los 2.000, 2.100 euros, 2.200 euros o 1.900, estaría en ese rango de precios. Como referencia vamos a coger 2.000 euros, para luego los cálculos que haremos a posteriori. Si finalmente te decides a añadir un sistema de almacenamiento a la instalación fotovoltaica, tienes que tener claro que eso va a tener un coste y que va a ser un coste elevado. Aquí nosotros también vamos a analizar distintas gamas y principalmente vamos a distinguir dos gamas: la gama media y la gama alta. Y hay que tener en cuenta que únicamente vamos a hablar de tecnologías de litio. No quiero hablar de tecnologías de plomo porque no las recomiendo para instalaciones de autoconsumo ya de cierta envergadura. Vamos a hablar de tecnología de litio. Y dentro de la tecnología de litio vamos a ir a una solución que quizás es más estándar, una solución de gama media, y luego iremos a una solución más premium, una solución de gama alta. Dentro de la solución de gama media, y aquí, antes de comentar precio, hay que tener en cuenta que vamos a hablar no de euros por kilovatio o por vatio, sino de euros por vatio hora o por kilovatio hora, es decir, en términos de coste partido por capacidad. De esta forma, si analizamos una batería de litio de gama media, tendríamos un coste de en torno a 35-40 céntimos de euro por vatio hora instalado, con lo que sería lo mismo en torno a 350 o 400 euros por kilovatio hora instalado. Para que te hagas una referencia, si tenemos una batería de 10 kilovatios hora, que es una batería muy interesante para una instalación de 5 kilovatios, esa batería de 10 kilovatios hora tendría un coste de en torno a 3.500, 4.000 euros aproximadamente. Si por el contrario nos vamos a una batería de mayor calidad, diríamos ya gama alta o gama premium, estaríamos hablando de un coste de en torno a los 60-70 céntimos por vatio hora, lo que serían 600-700 euros por kilovatio hora instalado, y lo que representarían para una batería de 10 kilovatios hora representarían un precio aproximado de en torno a 6.000-7.000 euros aprox. Además del precio de los paneles fotovoltaicos, del inversor e incluso de la batería si tengo almacenamiento, también hay que tener en cuenta el precio de otros elementos quizá que no tengas tan presentes en tu cabeza, pero que son necesarios. Uno de ellos es la estructura. La estructura es el elemento que fija el panel fotovoltaico con el tejado y es un elemento fundamental. Cuando hablamos de estructuras podríamos hablar de una gran variedad de precios en función del tipo de tecnología, de si es una estructura coplanar, si es una estructura con inclinación, si es una estructura sobre tráqueas, con lo cual aquí la variabilidad es bastante grande. Aquí también cambia, no es lo mismo si tienes una estructura de 2 paneles que una estructura de 10 paneles. Si haces la relación euro por panel, seguramente te salga mucho más económico una estructura completa de 10 paneles. En este caso vamos a irnos para una instalación fotovoltaica de unos 10-12 paneles. ¿Cuánto nos costaría el coste de la estructura por panel? Y vamos a suponer o vamos a estimar un coste aproximado de unos 50 euros por panel. Esto quizás es incluso más variable y más complicado de calcular, porque va a depender de muchos factores, como si
si es coplanar, inclinación, tipo de material, si es estructura de aluminio, estructura de hormigón. Hay muchos factores, pero vamos a considerar para nuestro análisis un coste de 50 euros por panel fotovoltaico. Al igual que hemos tenido en cuenta el coste de la estructura, también es importante no olvidarnos de otros elementos como los cables de fotovoltaica y del lado de AC, y como también de las protecciones, que muchas veces se olvidan en el presupuesto, pero que también tienen un coste representativo importante. Aquí, para hacerte una idea, puedes tener en cuenta que el coste de estructura más cableado y protecciones tiene un coste de en torno a un 20%. En términos económicos, por una instalación de 5 kilovatios podrías hacerte una estimación de en torno a 300, 350, 400, 500 euros. Aquí depende también mucho de longitud de cable, de protecciones que utilices, etc, etc. Hay muchas variables. Pero tener en cuenta, o para el cálculo del análisis que vamos a hacer, un coste de en torno a 300 euros puede ser un coste bastante acertado. Y este es otro parámetro bastante complicado de estimar, ya que aquí tenemos que tener en cuenta principalmente la mano de obra. Y la mano de obra va a depender mucho de lo accesible que sea el tejado. Si es necesario medios de elevación, como una grúa para elevar los paneles fotovoltaicos al tejado. Si es necesario contenedor de escombros. Hay multitud de variables que van a impactar sobre el precio de la instalación fotovoltaica. Por supuesto también si hay que instalar 2, 4 o 10 paneles. Si todos los paneles están sobre una cubierta o hay que acudir a varias cubiertas. Nosotros para la instalación de 5 kilovatios vamos a considerar un coste de en torno a 1.500 euros aprox, aunque esto podría variar mucho. Podríamos ir desde los 1.000 hasta los 2.000 en base a las complicaciones que tenga esa instalación fotovoltaica. Y por último tendríamos que considerar también el tema de trámites y legalización. En este aspecto, en cuanto a trámites y legalización, también es algo complejo porque va a depender mucho de la comunidad, del ayuntamiento, pero vamos a estimar un precio de en torno a 300-400 euros para esta partida. Hasta ahora hemos desglosado el precio de cada una de las partidas de la instalación fotovoltaica, pero para hacer el análisis total y hacer un poco cuál es el resultado del precio total de la instalación fotovoltaica, vamos a utilizar como ejemplo una instalación de 5 kilovatios y con los precios que hemos mencionado anteriormente vamos a ir sumando partida por partida para ver cuánto nos sale el precio final. Con lo cual, lo primero que hemos dicho que tenemos que tener en cuenta es el precio de los paneles fotovoltaicos. Una instalación de 5 kilovatios puede estar compuesta por 10 paneles de 500 vatios. Si hemos dicho que un panel fotovoltaico de gama media tenía un precio en torno a 20 céntimos de euro por vatio pico, eso significa que cada panel fotovoltaico de 500 vatios nos va a costar 500 vatios multiplicado por 20 céntimos de euro por vatio pico, esos son 100 euros por panel fotovoltaico. Si tenemos 10 paneles solares, estaríamos hablando de 1.000 euros para la partida de paneles fotovoltaicos. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta son las estructuras. Si hemos dicho que el precio aproximadamente está en torno a 50 euros de estructuras por panel, si tenemos 10 paneles fotovoltaicos estaríamos hablando de 500 euros en cuanto a estructuras. Lo siguiente es el tema del inversor fotovoltaico. Ya habíamos mencionado de en torno a un inversor fotovoltaico de gama media alta, estábamos hablando de un precio de en torno a 30 céntimos de euro por vatio. Eso significa que un inversor fotovoltaico de 5 kilovatios nos va a costar en torno a 1.500 euros. La siguiente partida que deberemos de tener en cuenta es el cableado y las protecciones, y en este caso hemos estimado un coste de en torno a 300 euros. Lo siguiente será ya la mano de obra, elementos de instalación, grúa en el caso de que fuera necesario, etc. Y para esto vamos a estimar unos 1.500 euros. Y por último nos quedan los trámites y legalización, que vamos a estimar en torno a 400 euros. Si vamos sumando todas estas partidas tendríamos 1.000 euros de paneles fotovoltaicos, más 500 de estructura, más 1.500 de inversor, más 1.500 de lo que es mano de obra de instalación, más 300 euros de cableado y protecciones, más 400 euros de trámites. Si sumamos todo esto, tenemos un precio para la instalación fotovoltaica de en torno a 6.200 euros para una instalación fotovoltaica de gama media o incluso gama media alta de 5 kilovatios pico. Esto, si hacemos la relación de euros por vatio pico instalado, son 1,24 euros por cada vatio pico instalado, lo cual es un muy buen precio para una instalación de gama media alta. Aquí lo que hemos mencionado al inicio, en función del tipo de producto que utilicemos, puede ser precios más económicos o precios más caros. Si hubiéramos utilizado paneles fotovoltaicos, inversores, estructuras y demás de gama baja, seguramente podríamos haber encontrado un precio de en torno a 4.500-5.000 euros. Y si hubiéramos utilizado materiales super premium, estaríamos hablando de 8.000, incluso 9.000 euros. Una gama media, que es lo que
creo que es lo oportuno, estaríamos en torno a 6.000, 6.200, 6.500 euros por esa instalación fotovoltaica de 5 kilovatios pico. Que si te haces una idea, esa instalación muy posiblemente te ahorre en torno a 80 euros al mes, que son 960 euros al año. Si divides 6.200 entre 960, son en torno a 6,5 o 7 años para amortizar esa instalación fotovoltaica, lo cual es un periodo de recuperación de la inversión muy interesante. En el supuesto de añadir baterías a la instalación fotovoltaica, se encarecería un poco. Nosotros para este caso vamos a partir del ejemplo anterior de 5 kilovatios de potencia pico en fotovoltaica y 5 kilovatios de inversor, pero vamos a cambiar el inversor por un inversor híbrido y vamos a añadir un sistema de almacenamiento de 10 kilovatios hora de gama media. Con lo cual, si volvemos a hacer el cálculo de antes, tendríamos 1.000 euros de paneles fotovoltaicos más 500 euros de estructura. En este caso el inversor híbrido es un poco más caro y vamos a estimar 2.000 euros. Luego tendríamos la instalación, que va a ser un pelín más cara porque tenemos que hacer, digamos que hay más tiempo de instalación, vamos a suponer unos 1.700 euros. Cableado y protecciones va a ser también un poco más caro y vamos a suponer unos 500 euros. Y luego tramitación vamos a suponer aproximadamente que es lo mismo, otros 400 euros. Si sumamos todas estas partidas, para la instalación fotovoltaica de 5 kilovatios de potencia y 10 kilovatios hora de almacenamiento, tendríamos un precio aproximado de en torno a 10.000 euros. Aquí lo mismo de antes. Ten en cuenta que si utilizáramos productos de gama alta, podríamos irnos a 15.000 euros. Si utilizamos productos de gama baja, podríamos irnos a 7.000, 8.000 euros. Un poco en base al tipo de producto que vayamos, podríamos irnos a instalaciones más caras o más económicas. Pero para una instalación de gama media, estaríamos en torno a los 10.000 euros para esta potencia que hemos mencionado. Dicho todo esto, espero que te haya gustado el vídeo. Dime también cuáles son tus impresiones y tus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que tienes disponible el Training Avanzado en Energía Fotovoltaica 3.0, que es un curso, una formación súper completa, donde vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de dimensionar y diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero, tanto con almacenamiento como sin almacenamiento, tanto conectadas a la red eléctrica como aisladas de la red. Y luego también tienes disponible unas herramientas muy interesantes como el PV Calculator, el Off-Grid Calculator, que te van a permitir hacer los diseños en menos de 5 o 10 minutos. Así que te lo recomendamos al 100% y únicamente por ser parte de la comunidad de Academia de Energía Solar tienes un descuento muy interesante que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Así que si te interesa este tipo de formaciones, te recomendamos darte prisa para poder utilizar los cupones de descuento que tienes disponible. Dicho todo esto, ahora sí que sí, me despido. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, comenta abajo y nos vemos ya en el próximo vídeo.